Bien, en este caso vamos a continuar con lo que tiene que ver con la información vinculada a la desaparición de Loan. En este caso vamos a tomar contacto con Gustavo Vera. Él es exdirector del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y la Explotación de Personas y además es titular de la Fundación Alameda. En este caso, en la jornada de ayer ellos han presentado también una denuncia, en este caso por la Procuraduría, ante la Procuraduría de la Trata y la Explotación de Personas en relación justamente a la situación del menor desaparecido aquí en la provincia de Corrientes, que ya vamos camino a las 2 semanas. Gustavo, ¿qué tal? Buen día. Fabián y Mariana te saludan aquí desde Litoral Radio. Gracias por estos minutos. Buen día, ¿cómo estás? Primero, aclararte que la presentación la hicimos el lunes pasado, el lunes 17 de junio, y el martes 18 la ampliamos, y pedimos que se cumplan los protocolos de búsqueda que están establecidos por el Ministerio Público Fiscal, convalidados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por la Corte Suprema, que establecen que cuando desaparece una persona en un contexto de vulnerabilidad, sobre todo tratándose de una persona menor, hay que partir de considerar diversas hipótesis, desde la más severa hasta la más liviana, pero hay que encuadrar la causa alrededor de la más severa. La más severa, obviamente, es que el chico haya sido secuestrado con fines de explotación, y sin descuidar la más liviana, como por ejemplo extravío, hay que ubicar la causa inmediatamente desde el punto cero, desde el primer día, en el juzgado federal correspondiente. ¿Por qué? Porque el juzgado federal es el que tiene la capacidad de movilizar y sincronizar todos los recursos nacionales y los vínculos internacionales para hacer cumplir el alerta amarilla de Interpol, el alerta Sofía, para bloquear la frontera, para cerrar el pueblo, para hacer los controles vehiculares, para controlar todo el transporte público, y sobre todo para hacer la investigación con las fuerzas federales en lo posible de otras provincias y no con la policía local, porque si la presunción puede ser que haya sido secuestrado con fines de trata, obviamente siempre se recomienda excluir a la policía local por si hubiese alguna connivencia, que en este caso se la verificó con la detención del comisario. Gustavo, o sea que desde el mismo protocolo, ya procedimentalmente, podríamos señalar como un error tratar de trabajar tantos días bajo la hipótesis de que él estaba perdido y no darle la importancia que merecía a la hipótesis del secuestro. Exactamente, eso por un lado, y por otro lado, incluso en el trabajo que hicieron en la búsqueda, sí, cometieron errores procedimentales muy primarios, como por ejemplo peritar los celulares de los detenidos 7 días después, los celulares de los vehículos 7 días después. Esto está mostrando a las claras una impericia para un juzgado de garantía que no está preparado para combatir estos delitos. No por casualidad, el fuero al cual le corresponde la investigación de estos delitos es el fuero federal. Por lo tanto, desde el minuto cero, la causa tendría que haber estado en manos de la doctora Cristina Poser Penso, que es la jueza federal de Goya. Y Gustavo, generalmente, por más que por ahí no sea tan sencillo hablarlo, cuando hablamos de trata, cuando hablamos de este tipo de delito, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuáles son los fines generalmente? Bueno, puede ser trata con fines de explotación sexual, puede ser trata con fines de explotación laboral. La explotación sexual se puede dar seguida de muerte en un rito satánico, en una organización sectaria coercitiva que tenga fines de explotación. Puede ser para venta con fines de adopción fraudulenta, puede ser para tráfico de órganos, en fin, puede ser para red de pedofilia y pornografía infantil. Puede tener múltiples derivaciones, digamos, pero en todos los casos coincide en tratar a la persona humana como una mercancía, afectar gravemente su vida, libertad y su dignidad, y someterlo a la servidumbre. Gustavo, ¿cuáles son los números sobre la trata de personas en la Argentina? No te pregunto específicamente por la zona, pero sí en todo el país. Bueno, en todo el país, para darte una idea, el año pasado se rescataron un poquito más de 1.500 personas. El promedio de personas que se rescatan en Argentina oscila entre los 1.200 y los 1.600 aproximadamente. Corrientes está entre las 5 provincias donde más personas se rescatan y más denuncias se reciben.
y esto tiene que ver también con su ubicación geográfica, cerca de la frontera, hacia el costado de la hidrovía, y obviamente en un contexto donde también hay mucha vulnerabilidad social. Por lo tanto, estas son las estadísticas, y el delito de trata a nivel mundial afecta en este momento, según estadísticas de Naciones Unidas, alrededor de 50 millones de personas. Y de los números acá en la Argentina, por supuesto, estas personas rescatadas estaban ligadas quizá en una mayoría a qué tipo de trata, trata con fines sexuales o laborales. Mirá, se distribuye más o menos casi en partes iguales, a veces 45, 55, a veces 50 y 50, entre trata laboral y trata sexual, pero lo que sí ha crecido mucho es el fenómeno de organizaciones coercitivas, o sea, organizaciones pseudo-religiosas como el Templo de Filadelfia, pseudo-filosóficas como la Escuela de Yoga, o pseudo-terapéuticas como las comunidades de remar, que en realidad escondían fines de explotación, sexual o laboral, o las dos combinadas. Y Gustavo, entendiendo también la importancia por ahí que siempre se señala en las investigaciones de las 48, las 72 horas, en estos casos en los que por ahí los niños han sido recuperados de esta red, ¿cómo fue el procedimiento? Digo, entendiendo también que en este caso por ahí hay muchas irregularidades que pueden entorpecer quizás hasta el resultado final. Bueno, ahora ya estamos muy tarde, claramente, no obstante no perdemos las esperanzas, pero en el día de hoy el juzgado de garantía tendría que declinar inmediatamente su competencia y entregarle la causa a la jueza federal con toda la información lo menos contaminada posible, para que se pueda se pueda llevar adelante una investigación rápida, sincronizada, independiente de la policía local y de los poderes locales, porque evidentemente la connivencia con el poder local, en el caso del secuestro de Loan, es muy evidente por los detenidos que tenés. Una funcionaria de alto rango en el municipio, que era secretaria de producción, pero antes fue intendente y presidente del Consejo Deliberante, un comisario y un capitán de navío. Y Gustavo, ahora cómo continúa su trabajo, digo, en este caso desde el rol que hoy ocupa en la fundación, el seguimiento particular. Bueno, el seguimiento particular lo hacemos desde Corrientes, ahí está nuestro referente José María Servín, que estuvo el 9 de julio, que estuvo aportando datos en la investigación. Nosotros de alguna manera cuando tenemos este tipo de denuncias estamos muy atentos a que se cumplan los protocolos, que se actúe conforme a derecho, que se investigue, caiga quien caiga, y sobre todo que no se permitan maniobras distractivas como las que hubo en este caso, que no condujeron a ningún tipo de resolución por la aparición de Loan, ¿no? Finalmente, Gustavo, porque sé que tiene poco tiempo, dentro de unos minutos se va a dar una conferencia del gobernador de la provincia. Uno entiende también en este contexto, ¿esperan algún tipo de mensaje, esperan algún tipo de información? Bueno, que el gobernador tenga presente que Loan tiene que aparecer vivo, que evidentemente si hay gente del poder que está implicada, como lo demuestran las detenciones, tienen que poder averiguar cuál fue la cadena de alguna manera mafiosa que lo fue metiendo de un lado a otro, para poder dar con los responsables, pero sobre todo dar con Loan, que lo queremos, digamos, cuanto antes, sano y salvo, y tiene que tener presente que lo que ocurrió en su provincia es similar a lo que ocurrió con el caso Guadalupe, en San Luis, donde también el gobierno provincial se encerró en las fuerzas locales, en la policía local, en el juzgado provincial, muy tardíamente se lo pasó al juzgado federal. Las consecuencias fueron catastróficas, porque a Guadalupe no se la encontró, y además ese gobierno ya no gobierna más. Gustavo, muchas gracias por su tiempo, es muy amable. No, por favor, hasta luego. Gracias. Gustavo Vera, exdirector del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y la Explotación de Personas, y también para la asistencia a las víctimas de Nación, y obviamente hoy se encuentra siendo el titular de la Fundación Alameda, que ha presentado una denuncia también en la semana pasada, en este caso ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, en relación a la desaparición de Loan, justamente pidiendo las dos cuestiones que mencionó al principio, y que él señala protocolarmente incluso cuando se sospecha